Benvinguts i benvingudes a un nou episodi. Jo sóc en Joan. Jo sóc la Marta. Jo sóc la Maitz. I això és La Santa Locura. Bé. Bé, avui tenim amb nosaltres a una convidada molt especial, la Patri. Hola, què tal? Benvinguda, Patri. Hola. I digue'ns, per començar a explicar una mica qui ets, què has vingut a fer aquí, què vols explicar-nos, digue'm, com et descriuries? És una pregunta que em sembla molt difícil, però bueno, jo sóc Patri, tinc 21 anys, actualment estudio integració social, que és un àmbit que m'agrada molt, i sóc una persona molt proactiva, que sento que no puc parar, sempre he d'estar fent coses, i sobretot en l'àmbit social, així una mica general. Genial. També al principi de cada programa el que acostumem a fer és fer una descripció dels trastorns de la persona convidada segons el xat GPT, més concretament sobre la descripció del DSM-5, d'acord? Vale. Llavors, ens podries explicar quins són els teus trastorns per poder explicar-los una miqueta millor? Jo tinc trastorn límit de la personalitat i trastorn de la conducta alimentària. Correcte. Si et sembla bé, farem la recerca a veure què ens diu i hem trobat que el trastorn límit de la personalitat és un trastorn de personalitat caracteritzat per un patró persistent d'inestabilitat en, primer, relacions interpersonals, segon, autoimatge i identitat, tercer, afectes i emocions. També és molt comuna la impulsivitat, que pot portar a conductes autodestructives, com consum de substàncies, relacions sexuals de risc, etc. I fins i tot podria arribar a tenir conductes d'autolesió o suïcides. I segons el trastorn de conducta alimentària, el TCA, ens explica que hi ha diversos tipus i els més coneguts són l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i per últim també el trastorn per afartaments. No sabem encara en quines coses, diguéssim, t'has sentit identificada de tot aquest diagnòstic, perquè al final els diagnòstics són amples i cadascú viu el seu diagnòstic a la seva manera, no? Però per començar d'un punt de partida que et sigui més fàcil explicar, et semblaria que ens comencessis a explicar com ha estat la teva infància? Sí, a veure, jo de petita vaig patir una malaltia que es diu PERTES, és molt poc comuna, i jo l'explico com que el fèmur es va desfer, llavors vaig estar un any i mig aproximadament amb cadira de rodes. Llavors, vulguis o no, la infància ja és diferent a la comuna. Vale? Sí que és cert que tenia la meva mare, el meu pare a casa, el meu germà i bastant bé. Però bueno, quan vas en cadira de rodes i et sents una mica diferent i en general comences a... com se dice, a donar-te coses i a valorar coses que si no hagués patit aquesta malaltia doncs no les hagués valorat. Això, perdona, a quina edat ho has comentat? A 5 anys. Ostres, molt petita. Sí, molt petita. Sí que és cert que a l'escola em van adaptar molt bé a l'espai i tal, però és el que comento, vulguis o no, realment és una cosa que et marca, no? Llavors, des d'aquí, doncs, bueno, em van... O sigui, ja vaig, com se dice... Vaig començar a caminar un altre cop i el tema de la malaltia ja està superestable. I, bueno, jo començo a tenir més problemes quan faig el canvi a l'ESO, que per mi és la pitjor etapa del món. Sobretot... Crec que per molts, Sí, la veritat que... Total, Total. Sobretot perquè, bueno, just el 1 de gener es van divorciar els meus pares. És una època així de Navidad. I, bueno, doncs quan vaig començar a l'ESO era una mica... no tenia la meva identitat generada, no sabia el que volia, no sabia res i anava molt perduda. Llavors és un poco vas a ver qué te encuentras ahí, ¿no? Y bueno, vaig com... Voy a hablar en castellano porque si no no me sale, ¿vale? Lo siento. Com et surti. Vale. Eso, que empecé a coger como cosas de los demás simplemente por sentirme aceptada. O sea, yo a lo mejor hacía cosas que no me apetecían, pero simplemente lo hacía pues para gustar a la gente, para querer los demás.
Y entonces sí que es cierto que, bueno, con mi padre tenía una relación más distante y entonces yo buscaba mucho amor en los chicos, sobre todo en los chicos. Y bueno, yo siempre he sido una persona que nunca me ha gustado mi imagen, mi cuerpo, y entonces lo que hacía era pues meterme en redes sociales y quedar con quien sea y a partir de ahí sentirme yo aceptada, porque para mí era contra cuantos más, mejor, ¿sabes? Y entonces pues bueno, yo me he dado cuenta de esto ahora. Yo en esa época no sabía por qué lo hacía, sentía la necesidad de estar con chicos pero no sabía el por qué. Y desde que, bueno, empecé el proceso de terapia, pues te das cuenta de todas las conductas se hacen por algo, ¿no? Y bueno, el tema de estar con varios chicos también me ha causado pues problemas en las relaciones sexuales, tema de abusos sexuales, etcétera. Y bueno, un conjunto de situaciones que al final pues me han llevado a cabo tener estos dos trastornos, el TLP y el TCA. Y bueno, así un poco mi infancia ha sido esa. Acabes de mencionar la teràpia. Quan va ser el primer cop llavors que vas anar a teràpia? O que recordis el teu primer contacte amb la salut mental? Jo vaig començar a autolesionar-me, entre cometes, amb coses realment habituals, no? Típic de les mans, dels dits, tal, però bueno, la família no ho tenia en compte i vaig passar un grau més, llavors la meva mare es va fixar i em va demanar una cita amb la meva pediatra, ¿no? ¿Se dice? Vale. Pues eso, i llavors em va enviar al psicòleg. Jo he de recalcar que per sort sempre he demanat ajuda, mai he negat l'ajuda de ningú, o sigui, toda la ayuda que venga, bienvenida sea, la verdad, porque siempre ha sido como he gritado, necesito ayuda, ¿sabes? Y pues si me la dan, pues nunca la he negado, la verdad. Y la razón por la que, por ejemplo, te autolesionabas, o sea, ¿cuál era el motivo, ¿no?, por el cual te atrevías a...? Yo empecé, es que es como un arma de doble filo, ¿vale? Habían momentos que lo hacía como para castigarme, para te lo mereces, eres mala persona o eres gorda, es que nadie te va a querer, etcétera. Entonces es como una manera de castigarte aún más. Y después está la otra parte de alivio, ¿no? Tu cabeza no para de decirte cosas y es como te autolesionas para que ese pensamiento pare. Y entonces lo utilizaba más bien, o sea, al principio lo utilicé para culpabilizarme y después lo utilizaba como para eliminar cortar esos pensamientos que eran súper intrusivos. Y en el momento en el que realizabas esas autolesiones, ¿tú ibas a terapia o era algo que te pasaba previamente o durante también la terapia? No, es que el tema de la terapia también es un temón, porque bueno, yo empecé la terapia con 14 años, si no recuerdo mal, 13, 14 años más o menos, y bueno, topé con una psiquiatra y psicóloga, que eran las dos, que no me gustaba nada, ¿no? Comentarios típicos de es que esos son problemas de jóvenes, es que eres una exagerada, etcétera, ¿no? Y entonces realmente esa terapia a mí no me ayudaba nada, aparte de la terapia cada 3 meses y da gracias. Y entonces realmente pues yo seguía autolesionándome, o sea, iba a peor, no iba mejor con esa terapia hasta que me cambiaron de terapeuta y entonces ahí sí que es cierto que me costó remontar, ¿no? Porque ya venía de tocar fondo, por decir una manera, y entonces cuando hice el cambio de terapeuta sí que fue un pasito más para adelante. ¿Y cómo vas de aquest canvi? Vull dir, ¿cómo hiciste ese cambio? En plan, ¿por qué ya sabemos? Porque no te iba bien, pero claro, ¿cómo fue el momento de darte cuenta de que esto no te estaba yendo bien y que había que cambiar? Realmente yo tengo muchos lapsus, ¿vale? Y esto lo sabe mejor mi madre que yo, porque yo en ese momento me medicaban y tengo muchos lapsus en la cabeza, pero lo que recuerdo es que yo le dije a mi madre que yo no me suicidaba por ella y entonces ahí mi madre pues obviamente tuvo miedo, ¿no?, hacia lo que yo pudiese hacer y entonces habló con la psicóloga, que yo no me llevaba bien, por decirlo de una manera. Y entonces
ahí empezó como el proceso de cambio de psicóloga, ¿no? Porque no sé si mi madre quería que le diesen una solución ya de algún centro de día, algún ingreso o algo, y mi psiquiatra pues no me lo daba. Y entonces creo que mi madre se presentó en el CESMIG para poder hablar con un superior, y entonces la coordinadora le dijo a mi madre, vale, pues ahora tu hija irá conmigo. Entonces a partir de ahí ya lo que comento, ¿no? La coordinadora, la verdad que súper maja, no puedo tener queja de ella porque fue un amor tanto conmigo como con mi madre. I el tema dels diagnòstics, que la que tu contestaves amb la primera psicòloga, primera psiquiatra, ja et van dir un diagnòstic de decirte tienes esto? No, o sea... De hecho, mi diagnóstico, o sea, fue horrible porque yo recuerdo que llamó a la psicóloga, que no me llevo muy bien, llamó a mi madre y le dijo que yo tenía trastorno límite de la personalidad. No me lo dijo a mí, se lo dijo a mi madre por teléfono, no le explicó a mi madre qué era, o sea, todo mal, ¿vale? Y entonces fue como un poco buscaros las castañas. Qué heavy, en plan, a ti que la teva filla té això, búscalo en Google a ver lo que es, ¿no? Totalmente, claro. Que en Google Chat puedes encontrar GPT. cualquier cosa. No existía eso. Ah, mira, fíjate. No existía. Google. Entonces, claro, fue un poco caos, ¿no? Porque es que generó aún más dudas, porque yo empecé con un diagnóstico de depresión, y depresión, quieras o no, está más normalizado y puedes llegar a entender qué le pasa a tu hija. Pero claro, que te digan TLP, yo recuerdo que mi madre llamó a mi padre y le dijo, oye, que la niña tiene trastorno límite de la personalidad. Y ella dijo, es que parece que ahora sea una persona y después otra. Y yo dije, no, yo siempre me siento yo misma, en plan, esto no es así, porque yo no me identifico con lo que está diciendo. Entonces a raíz de ahí empezamos a buscar por Google películas, documentales, etcétera, para poder enterarnos un poco mejor de lo que es realmente el trastorno como tal. O sea que para tener información tuvisteis como que, ¿no?, acudir a lo que normalmente la gente acude, porque no os guiaron en ningún momento para... De hecho, o sea, empezaron a guiarme cuando entré en el centro de salud mental a los 18 años ya, 24 horas, que ahí sí que se hacía una terapia que era exclusivamente para TLP, y los viernes se hacía con familiares, y entonces ahí sí que te explicaba realmente qué es el TLP, daban una hoja con, bueno, síntomas, vamos a decir así, ¿no?, con un poco de información sobre el trastorno, pero en sí, que creo que fue a los 16 que me lo diagnosticaron, hasta los 18 no me dijeron lo que es exactamente un profesional, ¿sabes? Wow, y ahora tienes 21, ¿no? Ahora tengo 21. O sea que realmente fa res que et van fer el diagnòstic. Sí. I com et vas sentir? Perquè sempre parlem que hi ha un antes i un després del teu diagnòstic. En el teu cas va ser una mica raro perquè t'ho van dir en plan, li van dir a la teva mare per telèfon, vau haver de buscar per internet, però en el cas de quan per fi et van seure, t'ho van explicar tot bé, com et vas sentir? Fue como un, wow, esto me pasa a mí, ¿sabes? De hecho, mi psiquiatra lo explicaba súper bien. Era como, explicaba un poco lo que comentaba ChatGPT, ¿no? El tema de la impulsividad, de la inestabilidad, y él lo explicaba con piedras, ¿no? De que las personas que no tienen el trastorno pues suelen ir piedra por piedra, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, pues enfado, ira, tal. Pues yo paso de ira a alegría, y de alegría a tristeza, y así un caos, ¿no? Y te lo explicaba tan bien que decías, hostia, es que es verdad, ¿sabes? Y cuando estás como en un momento estable de poder entender tu trastorno, es súper guay, entre comillas, de poder entenderte, ¿sabes? Que después cuando estás en crisis sí que no te pones a pensar en la piedra de alegría y en la piedra de ira, pero cuando estás en un momento estable y puedes llegar a entender lo que te ocurre, pues es como un alivio de decir, vale, me está pasando esto, en plan, ¿sabes? Y no sé. Sí, que además es como que en el momento en el que, ¿no?, como dices tú, estás estable, puedes verlo un poco desde fuera, ¿no? Porque hay algo que a mí me gustaría recalcar, que las personas que tenemos un diagnóstico en salud mental, cuando estamos viviendo pues un momento de bajón o de subidón, dependiendo del trastorno, no es que seamos conscientes de que nos está pasando eso, o sea, simplemente nos pasa, entonces no tenemos control sobre ello, ¿no? De ahí pues la terapia y la medicación, ¿no? Pero
que quería hacer hincapié que ella dice, ¿no?, que cuando ella está estable se da cuenta, ¿no?, y es capaz de poder diferenciar, vale, ostras, esto me ha pasado, he pasado de ira a alegría, ¿no?, y verlo como un poco con perspectiva, que al final creo que es lo más importante en cuanto tienes un diagnóstico de salud mental. De hecho, a día de hoy, yo muchas veces lo hablo con mi pareja y yo le digo, ¿tú ves estos cambios? Porque yo pues también le comenté, ¿no?, el tema de mi trastorno y se lo expliqué por encima. Y yo le pregunté, ¿tú ves estos cambios en mí tan exageradamente? Porque yo no me doy cuenta. Y me dice, sí. Y muchas veces yo le digo, cuando a mí me pase, cuando yo estoy enfadada y de repente me ría, o cuando X cosas, coméntamelo porque quiero ser consciente, ¿sabes? Quiero que me pongas de decir, ponme en el presente, ¿sabes? Y muchas veces me dice, ¿ves? A esto me refiero. Y me quedo parada un momento y digo, hostia, es que es verdad, ¿sabes? Es que es lo que tú comentas, que no somos conscientes del todo, que es nuestro mecanismo, nuestro cerebro que funciona así. Entonces creo que también puede ayudar mucho que una persona de tu alrededor te pueda ayudar a ver, ¿no?, esos momentos por los que estás pasando. Es que a mí es totalmente, al final es un aprendizaje constante de aprender sobre ti, sobre tu trastorno i que no el patiràs de la mateixa manera ara que d'aquí uns anys. Llavors al final serà algo de por vida, pero con lo que tú vas a aprender a vivir. Sí, sí. Y has aprendido a vivir con ello hace relativamente poco. Sí, sí, sí. Realmente, o sea, sí. Que de unido. Sí, realmente en esa línea de lo que estaba comentando Marta, me ha venido a la cabeza, sabiendo lo que sabes ahora sobre ti, sobre tu diagnóstico, tu forma de funcionar y demás, ¿qué le dirías a tu yo más pequeña que todavía no estaba en esa situación como para poder ayudarle a sobrellevar todo lo que te has supuesto tener esta vida? Buf. Complicadita, profunda, sí, Sí, la verdad es que sí. El problema también es que yo tengo la culpa muy interiorizada. O sea, yo me siento culpable, ¿no?, de todo, por todo lo que he pasado. No tendría que haber dejado, ¿no?, que abusasen de mí, no tendría que haber dejado X cosas. Y entonces hay momentos, ¿no?, que me digo a mí misma cosas como para castigarme, para decirme cómo es posible que hayas dejado que te hagan esto. Pero después, por otra parte, pienso, joder, es que no tenías herramientas para poder frenarlo. O incluso, aunque tuvieses herramientas, hay momentos en los que te quedas paralizada, que no sabes qué hacer, que no sabes pedir ayuda, que entonces no es tu culpa, ¿sabes? Entonces, yo el mensaje, más que a mí misma, se lo daría al entorno en general. Cuando una persona te está pidiendo ayuda, tomémoslas en serio. En plan, una persona no quiere sufrir porque sí, ¿sabes? En plan, sufrir no es algo bonito, no es algo que le apetece a nadie. Entonces, si alguien te está diciendo, oye, no me siento bien o necesito hablar, no hagamos comentarios como son tonterías o es que lo tienes todo, te quejas por todo, yo también he pasado por eso. Tienes que estar bien. Exactamente. No llores, en plan, no, vamos a escuchar a la persona. Y si no sabes qué decir, yo siempre lo digo, mejor cállate. O sea, cállate y escúchala. Pero creo que es el mejor consejo que saldrá del podcast. No, total. Es que lo digo mucho, o sea, siempre cuando hablo con la gente, para decirme típicas frases que no me van a ayudar nada, te callas y te sientas a mi lado y ya está. O sea, me ayuda muchísimo más eso. Entonces, bueno, a mí yo del pasado, eso, que aunque yo a día de hoy me siga sintiendo culpable, soy consciente y lo estoy trabajando en terapia de que no lo soy, de que no lo he sido. Creo que el tema de la culpabilidad es algo muy importante en personas que tenemos un diagnóstico en salud mental, porque creo que es como un punto en común, ¿no? Porque crees que eres a la única persona que le pasa esto, crees que eres la única persona que no sabe hacer las cosas, crees que no, y si eso le sumas lo que decías tú, bueno, gente, tenemos un avión que nos está impidiendo un poco hablar, la verdad. Bueno, Maix, puedes editar luego. ¿Al qué? Edita. Ja, no sé, després faré, no sé què faré. O no. Com queráis. En principi no molesta. Sempre diem que editarem i retallarem Sí, sempre ho deixo, sí. Bueno, el que estava dient és que
crec que en comú tenim tots el tema de les persones que tenim un diagnòstic, que ens sentim com culpables, perquè et sents tan malament que no li veus sentit, o que dius, per què, no? I dius que no, és responsabilitat teva. I hi ha alguna que vaig escoltar de part d'una persona amb la que vaig fer activisme en la meva situació laboral, i explicant la meva història em deia, però no creus que estàs fent suficient com per poder-te mantenir estable o tranquil·la? O sigui, de vegades és com, sembla que nosaltres tinguem que fer més del que, i ja estem fent més del que però ens no toca. Es veu. No. Tot aquest esforç que fem per lluitar, per estar bé, crec que això ho vam comentar també amb el Jordi, que és una lluita que és al final per tu, perquè és que no és per ningú més i no es veu des de fora. Totalment. Y al que comentas de la culpabilidad, puede ser que ponga mucho el enfoque en el entorno, pero es que para mí es súper importante. Es que lo es. Si tú te sientes culpable es que te sientes incomprendida, porque si alguien te viene y te escucha y se sienta a tu lado y no te sientes juzgada y entiende tus comportamientos, o sea, no los justifica, ¿no? Porque siempre digo que, a ver, tenemos un límite, ¿no? Y yo que tenga un diagnóstico no significa que yo pueda hacer lo que me dé la gana o que pueda faltar el respeto, ni mucho menos. Pero siempre con límites, pues, no sé, no te hace sentir tan culpable de tenerlo, ¿sabes? Tener a una persona al lado, un entorno al lado que te acompañe, que te ayude, que, no sé, que no te juzgue, sobre todo, creo que es un factor clave realmente. Es que el hecho también de no sentirse sola, eso ayuda muchísimo. Sí. De saber que tienes a alguien al lado apoyándote. Sí. Es que poco a broma, pero eso es súper importante para una buena recuperación. De hecho, hace unos días, ho diré en català, estava parlant amb una companya del curs que vam fer obertament, i estàvem parlant una miqueta de consells, una mica com la pregunta que et feia, no? En plan, quins consells ens agradaria rebre quan no som capaços d'escoltar el que necessitem escoltar quan estem malament. I parlàvem que un dels punts més importants és entendre que la soledat serà una cosa que serà innegociable, i hauràs d'aprendre a gestionar la soledat, i és algo molt important. Però, evidentment, per poder fer-ho, irònicament, es pot acompanyar una persona en la seva soledat, i llavors la soledat no es fa tan pesada. Llavors busquem connexió i és molt important. Tant aprendre a estar sols com aprendre a vincular-nos. Totalment. I hem estat parlant del TLP, no sé si voldries comentar alguna cosa del TCA, de quan va començar, si et sents bé explicant el tema, en plan, o sigui, quan va començar, quan ho vas començar a tractar, perquè ara estàs recuperada. Bueno, claro. No mucho, no mucho, pero sí. El TCA m'ho van diagnosticar després del TLP i crec que va ser un poco prueba-error. Més que res perquè vaig començar autolesionant-me y com que no me llenaba del todo, necesitaba algo más. Y entonces encontré que con la comida podía autolesionarme de alguna manera. Yo empecé con bulimia, ¿vale? Y bueno, me enviaron mis padres y entonces dije, vale, no me dejáis ir al lavabo sola, pues no como. Y ya está. ¿Qué pasa? Que yo era súper cabezona y pues bueno, estuve en infrapeso y estuve bastante mal, y lo comento en un vídeo también que subí, que piensas que tú controlas las calorías, que tú controlas el peso, que tú controlas la comida, y realmente es totalmente al revés. O sea, todo eso te está controlando a ti, es que es un sin vivir. O sea, yo me acuerdo que... Bueno, realmente no sé si lo puedo decir o no, pero bueno, si ves que no lo cortas, ¿vale? Que era beberme un vaso de agua y pesarme, era levantarme y pesarme, o sea, cada 2x3 pesarme, en plan, era como vivir una pesadilla todos los días, o sea, de verdad, es insoportable. O sea, el TCA para mí, o sea, es horrible, porque es muy, muy, muy difícil
quitar patrones de tu cabeza, ¿no? Si tú tienes, como lo digo, la necesidad de ver qué pesas, es muy difícil controlarte para no pesarte. Y si no lo tienes en casa, bueno... Encuentras la manera. Sí, exactamente. Es que sí. Entonces, te juegan muy, muy, muy malas pasadas. Y bueno, yo eso, empecé con bulimia, después me diagnosticaron anorexia nerviosa purgativa, que no sé si sabéis lo que és. Sí, sí. Bueno, jo sí. Vale. Bueno, jo, si ho pots explicar, ho preferiria també, sobretot també per als oients, que no sapiguin què és. Bueno, yo lo que hacía era, bueno, no comía y si en algún momento picaba cualquier cosita, pues lo vomitaba. O sigui, sí que sabia que passava, o sigui, que passa això, no sabia que tenia aquest nom. Vale, sí. Bueno, yo tampoco, me lo dijeron en terapia y dije, ah, vale, pues es esto, ¿sabes? Y ahora estoy en un punto de o todo o nada, ¿sabes? En plan, o me lo como todo o no me como nada. Y bueno, es algo que obviamente también estoy trabajando en terapia y bueno, también estoy en un momento que tengo mucho estrés porque bueno, estoy estudiando, estoy trabajando, hago muchas cosas con el tema de activismo, ¿no? Y siento que la comida es un refugio para mí. Y bueno, aunque no esté superado, obviamente está mucho más mejor que antes y al fin y al cabo es ir poco a poco, es que realmente ninguna recuperación es lineal. Entonces, totalmente, o sea, estás luchando por ello y, sí. Y es igual de válido, en plan, si tienes peores épocas es normal que te salga a resaltar, però bueno, lo bo és que estàs lluitant per estar bé i per estar millor. Jo sí que m'agradaria, jo com a nutricionista treballo el tema de l'alimentació intuitiva i no sóc partidària de que la gent pesi els aliments ni tampoc compti calories. Llavors sí que m'agradaria que si vols donar algun missatge, algun consell o alguna cosa a aquelles persones que ens vegin que sospitin o que tinguin, no, una mala relació amb l'alimentació, amb la seva alimentació o amb el seu cos, no sé si vols dir-los alguna cosa. Es que es muy difícil porque cuando estás mal, o sea, a mí me pasaba que cuando estaba mal yo escuchaba muchos mensajes y por una oreja me entraba y por la otra me salía, ¿sabes? Entonces, realmente es muy difícil, pero yo creo que es que el primer paso es hablar con alguien de confianza y poder pedir ayuda y que realmente el problema no está en tu cuerpo, o sea, tu cuerpo no tiene ningún problema. Y el problema realmente no está en la comida, sino que hay muchas cosas atrás que se tienen que trabajar del pasado, pueden ser traumas, puede ser bullying, puede ser X motivos, y realmente ahí es donde se tiene que poner el foco y no en la comida. La comida realmente es solo un síntoma de algo que se ve físicamente, porque se ve, cosa que los traumas, por ejemplo, pues no. Entonces, sí que es cierto que la sociedad, ¿no?, pues lo ve mucho como que esta no come, o esta come y vomita, esta come mucho, y nos fijamos tanto en lo físico que realmente ese no es el problema, sino que está mucho más adentro. Entonces, es pedir ayuda. Y es lo que tú decías antes, ¿no?, que al final es como un refugio y una consecuencia de, ¿no?, de todas esas cosas internas que uno lleva dentro que son importantes de sacar. Totalment. I has comentat abans que havies posat un vídeo i tal, parlant del tema, o sigui, també fas activisme a través de les teves redes socials, no sé si ara pot ser un bon moment, ara que ens en recordem, de que si vols compartir les teves xarxes i bueno, si vols compartir-ho i així que la gent que estigui interessada pugui anar a veure el teu perfil i s'informi més del tema. Bueno, jo faig activisme obertament i a l'entitat amb experiència pròpia. ¿Vale? La meva xarxa com a tal és Patri López, con 2 As y 2 Zetas, pero ahí sí que es verdad que subo un montón de cosas de salud mental, pero donde subo más cosas es en la entidad de Ama Experiencia Propia, que ahí me dedico más pues a subir eso, experiencias de las personas que quieran comentar, post sobre salud mental, cómo poder tratar con una persona que tiene un trastorno de salud mental, etcétera, recursos y tal. Lo pondré, lo editaré y lo pondré. Vale, gracias. Pues, ¿alguna cosa que voleu preguntar o dir?
Bueno, hem comentat lo de, que has dit un parell de missatges per gent que passi per lo que tu passes, però també aquest podcast, sorprendentement, ho escolten també persones que no tenen cap tipus de trastorn mental, el qual a nosaltres ens interessa que les persones que no passen per això puguin escoltar els nostres programes per saber com, si es troben en algun moment o que els hi passi a ells o que els hi passi a algun familiar, doncs com afrontar-lo. Llavors, si vols ara transmetre algun tipus de missatge a aquestes persones que no tenen cap tipus de trastorn o que hagin de viure amb una persona que tingui qualsevol dels teus dos trastorns, en plan, què els hi podries dir o què t'agradaria que sapiguessin? Principalmente no es nada fácil, o sea, ni para la familia en torno, ni para la propia persona, ¿no? Pero sí que es cierto que informarte bien, hablar abiertamente, ¿no? A mí hay un vídeo que me encanta que le pregunta a una madre a su hijo si intentó quitarse la vida, ¿vale? Y el chico le dice, ¿por qué nos da tanto miedo la palabra suicidarte? ¿No? Y entonces, claro, me hizo una reflexión enorme ese vídeo, porque fue como, vamos a hablar claros, o sea, no tengas miedo de dar ideas, porque esas ideas que tú estás pensando que le vas a dar, esa persona ya, vamos, las ha pensado 1000 veces. Entonces, vamos a hablar claramente, obviamente con respeto, respetando el espacio, ¿no? de la persona, sobre todo, porque padres e hijos sí que es verdad que es bastante difícil esa conexión. Pero yo creo que trabajándolo desde bien pequeñitos, en plan, si un niño te está llorando porque ha perdido su juguete, no le ignores o no le digas, va, es una tontería para ti porque eres adulto y ese juguete te da igual. Pero para él ese juguete es su vida, seguramente. O sea, vamos a darle importancia a los problemas de los demás. Vamos a escuchar qué le pasa, vamos a intentar darle alternativas o aprender cómo gestionar esos problemas. Si se gestionan desde bien pequeñitos, obviamente que puedes tener problemas cuando seas más adulto, pero quieras o no, es como prevenir, ¿no? el malestar emocional si se trabaja desde pequeños. Entonces yo creo que el factor clave es trabajar desde pequeños, y si tienes alguna persona conviviendo contigo que tiene algún problema de salud mental, es escucharla y estar con esa persona. Y obviamente lo que he comentado antes, también poner tus límites, ¿no? O sea, como familiar a veces es muy difícil acompañar a una persona que tiene problemas de salud mental, y muchas veces necesitas también paz mental tú misma, ¿no? Porque, bueno, pongo el ejemplo de mi madre porque es quien ha convivido más conmigo. Cuando yo le comenté eso de que no me suicidaba por ella, obviamente ella pues lo pasaba súper mal, ¿no? Bueno, y al final tuve 2 intentos de suicidio, y quieras o no, mi madre no se despegaba de mí en 24 horas. Y claro, estar con una persona 24 horas al día, teniendo miedo, escondiendo las pastillas, escondiendo todos los materiales para que no me pudiese hacer daño, todo bajo llave, es muy difícil para un familiar. O sea, yo entiendo a las primeras personas, porque las entiendo mucho, porque lo he vivido, pero también entiendo al entorno, ¿sabes? Entonces, también creo muy importante que el entorno también se tiene que cuidar. Para poder ayudar te tienes que cuidar, porque si no es que caéis los dos, ¿sabes? Entonces, nunca está de más también poder pedir ayuda y poder hablar con grupos de familias, o incluso si tienes que ir a un psicólogo para decir, mira, no sé cómo llevar esta situación, cómo ayudar a esta persona. O sea, nos tenemos que cuidar todos, al final. O sea, que pidan ayuda a las personas con trastornos y que pidan ayuda a los familiares. Sí, totalment. O sea, no sé, no deu ser gens fàcil, en plan, conviure amb nosaltres, i menys en els nostres pitjors moments. Sí. Jo de veritat que estic molt agraïda a totes les persones que han estat en el meu costat i que a pesar de tot el que m'ha passat, o sea, han continuado ahí, o sea, ho agraeixo un montón. Sí, sí. Y además también la información, e involucrar a los familiares en la terapia. O sea, yo hablo porque yo era menor de edad y sí que es cierto que han estado bastante involucrados, pero si pasa cuando eres adulto y tus padres también son un factor clave en tu vida, creo que también es importante que puedas hacer terapia con ellos y que puedas
comunicarle tu malestar. Incluso si un profesional tiene que hacer como de mediador, vale, pues a mí pues muchas veces me pasa que me da miedo decirle algo a alguien por la reacción que puede tener. Pues el psicòlogo puede hacer como de mediador entre les dues persones. I a vegades, no sé si t'ha passat que tu mateixa no saps explicar el que et passa. També. Llavors que un professional de la salut li expliqui a la teva parella, als teus pares, al teu amic, en plan, què és el que t'està passant, també ho veuen d'una altra manera. Totalment. Sí, sí. Doncs no sé, jo crec que per mi no tinc cap pregunta més. No sé si vosaltres, nois, teniu alguna curiositat. No, jo la veritat és que superbé amb tot el que has compartit amb nosaltres. Gràcies. I si, Patri, si tu sents que t'ha quedat alguna cosa dins o alguna anècdota que t'agradaria explicar, jo que sé, alguna anècdota que t'hagi passat amb algun professional, en algun centre, en general, fent activisme, si et veus explicar alguna coseta més, ara tens el micro tot per tu encara. Voy a explicar una mala praxis de cuando estuve en el centro de salud mental, porque creo que es algo también muy importante, que los profesionales tampoco, ¿cómo lo digo? A veces nos hacen más daño, ¿no? de lo que realmente nos ayudan. Entonces, bueno, yo estaba en un centro de salud mental y yo en ese momento tenía anorexia nerviosa purgativa y quedamos en un acuerdo, mi psiquiatra y yo, de que yo salía y con mi madre desayunaba, ¿vale? Y él me dijo que sí, que no había problema. Total, que yo voy a salir, tenía visita con mi madre me vino a buscar, de hecho tenía una bolsa con el desayuno que íbamos a comer. Y total, estaba yo en el pasillo para irme y empieza mi psiquiatra y enfermeros a chillarme: Patricia, Patricia, ven aquí. Y lo tengo bastante bugueado ese momento, recuerdo sobre todo eso, y el hecho de que yo me giré, ya me dio un ataque de ansiedad, ¿no? Y me recuerdo que los enfermeros me tocaron, me cogieron y me llevaron para arriba. Y mientras ellos me tocaban, yo les decía: no me toquéis, que yo subo. O sea, yo no me voy a retener, en plan, me da igual, no quiero que me toquéis, voy a subir yo sola, tranquilos. Pues no me dejaron, o sea, me cogían. Y entonces a mí esa ansiedad... Ese hecho te hace estar peor aún. O sea, sí. Si tú ves que la persona va a colaborar, que aparte que no son las maneras, ¿no?, de llamarte desde la otra punta, pero bueno, si ves que voy a colaborar, ¿qué necesidad hay de no sé, de cubrir mi espacio personal? En plan, yo en ese momento estaba súper nerviosa de verdad, que incluso mi madre se enfadó con el psiquiatra porque fue como: joder, tenemos un acuerdo, ha habido un malentendido, vale, se respeta, pero esto no son las maneras. O sea, a mí, pues es lo que te digo, y contenciones sobre todo también. O sea, yo se lo machaco también a las faltas de recursos que hay, realmente, porque si hubiesen más enfermeros, más auxiliares, no harían falta a lo mejor tantas pastillas o tantas contenciones, porque yo a veces lo que necesitaba era hablar y me daban pastillas para dormir, y era como: no quiero dormir, o sea, ¿sabes? Y un poco creo que también es como la educación que a lo mejor necesitan recibir también los profesionales para que no pasen este tipo de cosas contigo, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, o sea, sí, pero por una parte pienso, son psiquiatras, ¿sabes? O sea, ¿qué educación le voy a dar yo? ¿Me explico? Entonces... No me refiero a ti, sino, ¿sabes? La formación que se reciben profesionales de la salud mental o de la sanidad en general necesitan también recursos para, ¿no? Porque si te pones en la piel de ellos, a lo mejor cogían, ¿no?, miedo, a ver qué va a hacer Patri, pero luego por tu lado es como que te agobian porque están ahí cuando tú quieres colaborar, ¿no? Y es como... Sí, totalmente. Y al final, per molt que siguin professionals, estan equivocados si creen que no pueden aprender de sus pacientes. Totalment. I això en diversos àmbits de la vida i hi ha molts tipus d'oficis. Al final tu has d'estar constantment aprenent i tant si ets professor, metge, psiquiatre, jo crec que pots aprendre molt dels teus pacients i escoltar-los per millorar. El que passa que hi ha molta... Sí que és veritat que té raó una cosa que he comentat, que falta gent, falten recursos, i això en molts moments jo ho he notat molt, en plan en la manera d'actuar dels professionals. Que també hi ha molta gent pobra que està cremada, que no és excusa, ¿vale? Però que estan cremats i acaben passant aquestes coses després. Bueno, el sistema, ¿no?, que està fet com està fet. És que clar. Sí, y la mirada normalmente no suele ser de tú a tú, sino es de él y yo, ¿sabes? Y a mí eso tampoco me gusta nada porque
somos los dos somos personas, y yo que me dedico al ámbito social, yo soy la primera persona que si me equivoco te voy a pedir disculpas. O sea, soy persona, un día puedo tener un mal día, puedo tener una mala palabra hacia ti, y aunque sea profesional, soy responsable y puedo entender que esa palabra te haya hecho sentir mal, entonces voy a pedirte perdón. Y eso hay muchos profesionales que no, que es como, yo soy el profesional, yo lo hago todo bien. No, todos somos personas, Hay que obviamente. ser honestos. Sí, totalmente, y a mí eso es algo que me da pues mucha rabia, porque es lo que comentas, ¿no? Cada día realmente aprendemos cosas nuevas y tenemos que dejar que nos enseñen, ¿no? Y además personas que lo están viviendo en primera mano. Entonces, Pues moltes gràcies per compartir aquesta història també. Menos mal que hemos tenido este huequito también para que la poguessis explicar. És que totes aquestes coses s'han de donar a conèixer, què passen aquestes coses per poder millorar i que no passin. totalment. I també una miqueta com donar una perspectiva d'una, no? la imatge, trencar la imatge que es té d'una persona amb un problema de salut mental, no? De que és descontrolada, no? És agressiva, violenta, no? I nada más lejos de la realidad. A veure, jo crec que si em vingués un grup de persones a agafar-me pels braços, jo me pondria... Claro, me daría exacto, algo Sí, también, de en plan, verdad, exacto. yo lo pasé muy mal, o sea, lo recuerdo súper mal, de verdad, porque fue como, no sé, o sea, me sentía como en la típica película de que cogen al paciente y pues me sentía igual, y era como, no, yo no, ¿sabes? És que a més crec que qualsevol persona tingui o no un trastorn de salut mental i fan això Actuaria igual. i actuaria igual. Sí. Sí, totalmente. Bueno, doncs, Joan, ens despedim. Doncs arribats aquí, crec que només falta donar-te les gràcies per tot el teu testimoni, per tot el que ens has explicat. A més, ja ens has dit que potser no estàs passant en el millor moment ara mateix, i crec que això té un valor extra, perquè és molt fàcil veure en retrospectiva una situació difícil i explicar-la per divulgar-la i per fer-la visible, però s'ha de tenir molt de... algo que no sé capaç de ficar un adjectiu per... Un par de cojones. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Com per venir explicant-se la història en el moment en el que et trobes. Moltíssimes gràcies per ser tu, A vosaltres. per haver vingut. I recordeu també que ens podeu seguir a les xarxes. Estarem a Spotify, estarem a YouTube, estarem també al TikTok i a l'Instagram fent reels amb petits trossets de les entrevistes. I res més, això ha estat tot. Jo soc en Joan Jo soc la Marta. Jo sóc la Maits. i això ha estat La Santa Locura. Mis piernas.